Hola, ¿qué tal? Hoy día lo que quiero explicar es cómo va a funcionar el proceso electoral con el proceso constituyente para que veamos algunas de las complicaciones prácticas que tiene este proceso y que plantea ciertos problemas y ciertos desafíos al proceso propiamente tal. Miremos bien el calendario. Y este calendario es algo que no se puede escapar y por lo tanto está ahí y vamos a explicar brevemente de qué se trata este calendario. Desde noviembre en adelante vamos a tener una serie de elecciones. Partimos con el 29 de noviembre, ahora muy pronto, en donde se van a hacer las primarias de gobernadores y alcaldes. Algunos partidos, algunas coaliciones decidieron hacer primarias, otras no, pero eso impone una lógica electoral de intentar definir candidaturas. El 11 de abril van a haber elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y concejalas, constituyentes, es decir, 4 elecciones en uno. Después, el 9 de mayo es la segunda vuelta de gobernadores, si es que no sale por mayoría del 40% más uno, alguno de los gobernadores de las regiones, por lo tanto eso es más acotado si es que eso llega a suceder en algunas regiones. Después tenemos el 4 de julio la primaria presidencial, en donde de nuevo algunas coaliciones podrían querer tener alguna incidencia en elegir, y esas son las primarias oficiales. El 21 de noviembre son las elecciones presidenciales, senatoriales, de diputados y de cores, y por lo tanto vamos a tener un ciclo electoral de nuevo a fines de año, y el 19 de diciembre es la segunda vuelta presidencial si es que no hay un ganador o ganadora la primera vuelta. Por lo tanto, tenemos un ciclo electoral intenso, prácticamente cada 4 meses aproximadamente algún tipo de elección, y principalmente abril y noviembre. Esos son los dos grandes hitos, pero con muchas elecciones. Y entre medio va a estar el proceso constituyente. Desde en abril se eligen los convencionales, y más o menos en junio van a empezar a operar y van a estar todo junio hasta diciembre, y de hecho pasan para allá porque van a estar hasta mayo del próximo año más o menos trabajando. Por lo tanto, lo que vemos es un ciclo electoral muy intenso de nivel local y regional en paralelo con la constituyente, por eso están apareciendo muchas candidaturas, es natural que pase eso, y un ciclo presidencial que también están apareciendo candidaturas y que se instalan en el debate. Por lo tanto, tenemos el proceso de escribir la Constitución en paralelo con este proceso electoral. Ahora, hagamos un zoom a la elección de abril, ¿ya? Vamos a hacer un zoom a esa elección. ¿Y qué es lo que sucede? Aparte de la elección de primaria, que viene ahora a fin de mes, vamos a tener gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes compitiendo. El 11 de abril se tienen que escribir todos estos. Y entonces, usted, como ciudadano o ciudadana, va a tener que recibir al 11 de abril 4 papeletas, ¿ya? La primera papeleta va a ser para elegir gobernadores. Seguramente en su región van a haber 3, 4, 5 candidaturas a gobernadores en una papeleta. Después vamos a tener alcaldes de su propia comuna, 3, 4, 5, 6, 7 candidaturas de alcaldes. Ya seguramente ahí hay acuerdos políticos para llevar algunos, por eso estoy, pero no sabemos la cantidad hasta que se inscriban. En la última elección de alcaldes más o menos se inscribieron 1.200 alcaldes, como 5 o 6 candidatos a alcalde por comuna, más o menos como promedio. Después vamos a tener concejales, una gran sábana con listas, y se van a presentar en la papeleta entre 30 y 60 nombres de candidaturas a concejales. ¿Por qué? Porque son entre
5, 10 más o menos la cantidad de concejales, van en lista y por lo tanto suman en una papeleta, en su comuna van a tener 50, 60 nombres que están ordenados en listas o también de independientes. Y le vamos a agregar además las listas de constituyentes, que van de 24 más o menos a 60 más o menos candidaturas. Entonces vamos a tener más o menos 80 a nivel nacional, 80 candidaturas a gobernadores, unas 1000 candidaturas a alcaldes, unas 13.000 candidaturas a concejales y más o menos 1.000, 1.200 candidaturas a constituyentes, que es más o menos el promedio de, que podríamos esperar. Ahora, depende todo de la cantidad de listas. Y por lo tanto, es una elección compleja, con muchas papeletas, 4, con bastantes candidaturas y con listas adicionalmente, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso para el marco de la elección de el 11 de abril. Pero entonces hagamos otro zoom a la elección de constituyentes, porque la elección de constituyentes, que es paralela a estas otras, o sea, en el mismo día, obviamente, se eligen los constituyentes y vamos a tener una papeleta. O sea, usted, como elector o electora, va a recibir una papeleta y ¿qué es lo que va a haber? Listas, esa es la gran que ahora se está teniendo, no se sabe cuántas listas, al menos yo calculo que van a haber entre 5 y 7 listas como mínimo, de distintas candidaturas. La lista A, que puede ser Chile Vamos, la lista B de el PS con la DC, el Partido Radical y el PPD, en la lista C puede ser una lista del Frente Amplio, el Partido Comunista, no sé si va a ir aliado, o sea, distintas listas se van a presentar. Y además las listas de independientes que también podrían presentarse, de hecho ya pueden presentarse, está viéndose en el Congreso algunos cambios, pero también puede haber otras listas adicionales. Y además también pueden presentarse independientes, es decir, independientes solos. O sea, en la papeleta usted va a ver muchos nombres, va a ver ordenados en listas y además candidaturas independientes. ¿Cuántos van a ir? Van uno más de los que se pueden presentar para un distrito. No les puedo dar todos los distritos porque son 28 distritos, en algunos son 3 asientos, por ejemplo, en el distrito de Arica y Parinacota, y por lo tanto pueden ir 4 o 5 candidaturas. En el distrito 10, por ejemplo, de Santiago, Providencia, San Joaquín y otras comunas, van 8, y por lo tanto pueden ir 9. Entonces van uno más de candidaturas de los que podrían ir por lista. Por lo tanto, vamos a tener 50, 60 candidaturas a constituyente en un distrito que es donde usted está votando, ¿ya? Y eso hay que agregar un elemento de cobertura que es muy relevante para hacer campaña, porque estos constituyentes que van a estar postulándose, ¿cierto? Que van a ser muchos, que usted va a tener una oferta bastante amplia de candidaturas, van a tener que cubrir distritos, no son municipios, son distritos, igual que para la Cámara de Diputados. Por lo tanto, acá yo les puse más o menos los distritos que hay, por ejemplo, en el norte y Valparaíso, hay distritos que son 185.000, el distrito 1 de Arica y Parinacota es toda la región, el mismo distrito. El distrito 2 de Iquique, ¿cierto? El distrito 3 de Antofagasta, el distrito, y así sucesivamente vamos bajando hacia el sur. El distrito de la región metropolitana son del 8 al 14. Ahora, fíjense bien en la cantidad de gente que hay potencial. Esos son los electores potenciales. Van un distrito pequeño como el de Arica Parinacota, 185.000, a 1.000.000 en el distrito 8, que es el distrito de Maipú, un distrito muy grande con muchas comunas,
y que es uno de los, de hecho, el más grande, pero hay distritos el distrito 10, por ejemplo, Santiago, Providencia, San Joaquín, tiene casi 1 millón de electores, y por lo tanto son distritos súper grandes, con mucha cobertura. Entonces, piense usted, muchos nombres, varias elecciones, y tienen que hacer una cobertura territorial muy amplia. En el distrito del sur, más o menos hay un distrito grande, el distrito 20 debe ser Concepción, ¿cierto? 700.000, pero en general 200.000, 300.000, y piense usted que la expansión territorial, y después en el distritos 27, 28 del extremo sur, que son más pequeños, pero de nuevo mucha cobertura territorial. Por lo tanto, son pocos distritos, 28 muy amplios, con muchas comunas y con mucha población. Entonces, esto para los constituyentes le plantea ciertos problemas. El primero se llama identificabilidad, es decir, cómo un elector o electora reconoce a alguien por su nombre y apellido en la lista. Acuérdese usted, vote Juanita González a lista A2. Entonces ahí se produce un problema. Ese es el primer problema. Muchas candidaturas en varias elecciones, muchos nombres que recordar, y por lo tanto eso es un problema, ¿cierto? Lo segundo es lo que decíamos recién, la cobertura. Estas candidaturas tienen que cubrir un territorio que abarca entre 185.000 y 1 millón de electores, por lo tanto es muy amplia. En promedio son 300.000 electores en territorios muy amplios, y por lo tanto eso implica gasto de campaña, implica moverse, si es que la pandemia lo permite, ¿cierto? Y por lo tanto eso es un problema. ¿Cuáles son las soluciones típicas a este problema de identificabilidad, de recordar el nombre por el cual usted va a votar, y de la cobertura? ¿Cuáles son los problemas y cómo son las soluciones, cierto? Primero, lo que se ha insistido acá es cooperar en lista. No es solamente por el resultado eventual del escribir una constitución, de que la derecha tenga un poco, que la izquierda tenga otro poco, etcétera, sino también por un tema práctico, electoral, que tiene que ver con la recordación. Mientras menos listas claras, identificables hay, mejor. Entonces, el cooperar en listas ayuda a mejorar la posibilidad de obtener asientos y a la recordación del elector frente a este universo de opciones que van a existir para la constituyente. Segundo, priorizar candidaturas. Es decir, dentro de la lista, seguramente aquellos que quieren postularse van a tener que ordenar una prioridad y darle énfasis a esas personas. Usualmente se le pone en el primer y segundo lugar. Recuerden que hay paridad, por lo tanto va a ser mujer, hombre, mujer, y seguramente esas listas van a tener que ordenar, hacer un ranking y priorizar en su campaña 2 o 3 nombres que tengan la probabilidad de resultar electo y que arrastren al resto de la lista. Es decir, pensar estratégicamente uno más fuerte o una candidata o candidato más fuerte, y el resto que acompaña a esta lista y sume votos a esta lista. Pero la prioridad es muy relevante. Y finalmente, mensajes claros. Es tal la cantidad de candidaturas a gobernadores, a alcaldes, concejales y además constituyentes, que es muy difícil recordar, y por lo tanto, mientras más claros los mensajes, mucho mejor. Cooperar en listas, priorizar y mensajes claros es mi recomendación para este proceso electoral que se viene. Muchas gracias. Soy Claudio Fuentes de la Universidad Diego Portales y estamos trabajando en contexto para este proceso constituyente.